Muy buenos días, nos encontramos aquí en el podcast Educación sin Límites. Soy Vladimir Lillo y con mis compañeros de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales nos encontramos aquí Luis, Lucas, Matías y nuestra gran invitada del episodio de hoy, Catarina Espinosa. Hola. ¿Qué nos podrías contar del día de hoy, Catarina? Bueno, que estoy muy contenta de haber sido invitada, porque este es un tema que particularmente me emociona mucho y no había tenido un espacio para hablarlo hace tiempo. Así que eso. Claro, así como desde la cárcel. Claro, sí. Porque es un tema bastante interesante la educación de adultos, de los espacios de educación, porque siempre nos imaginamos el colegio, ¿no, nuestros compañeros? Sí, claro, por supuesto, desde que estamos formando nosotros como profesores de pedagogía en historia, nos enseñan lo típico de ver estudiantes de séptimo a cuarto medio, la edad es bastante clara, adolescentes. En ese sentido, las necesidades quizás para los adultos, la educación de adultos pueden ser distintas, entonces es un tema que tratar y es necesario hablar. Sí, y bueno, justo ayer estaba en la pega y un compañero va a hacer estos exámenes de segundo nivel medio. Entonces a él me pude ver como todo este proceso, pero desde afuera, no participando en un proyecto. Sí. Bueno, como para aclarar igual que quién soy, como ese tipo de tema, tengo 22 años y tengo 2 experiencias trabajando en EPJA, ¿ya? Que pasaron simultáneas el año pasado. La primera es que junto con Luis éramos parte del proyecto que se levantó aquí en la universidad, que se llamaba Escuela de Trabajadores, bueno, Escuela de Nivelación de Trabajadores, es NITRA en USACH, y nosotros con Luis éramos ayudantes, bueno, profesores, como también, de estudios sociales, que es la materia como se le denomina historia en EPJA. Y la otra experiencia fue la que aquí que me decía el Vladi, que fue que mi primera práctica, la inicial, la primera práctica en pedagogía, yo la hice en la escuela Hugo Morales Bizama, que es una escuela en contexto de encierro o en contexto de cárcel. Claro, qué terrible. ¿Qué cosas tuviste que haber hecho en la vida como para que esa fuera la primera experiencia de pedagogía? O sea, el primer comentario de las chiquillas cuando yo llegué fue: profe, ¿qué hizo para que la castigaran con esto? Como, porque este era un castigo desde la U, que me mandaran para allá. Cuando yo les tuve que mencionar que era lo contrario, porque me había sentido muy afortunada de haber sido seleccionada para que me entregaran esta oportunidad. Primera vez que trabajamos en el departamento con educación en contexto de cárcel. Es una experiencia súper interesante la que nos cuentas y también es interesante relacionarlo con lo que nos cuenta Vladimir hace un rato, de que casi siempre lo que nos imaginamos cuando pensamos en educación es como una sala con niños, con jóvenes, el ruido que hay en la sala, el ruido de los recreos. Entonces, primero, bueno, nosotros ya sabemos lo que es EPJA, nosotros investigamos, aquí tenemos a nuestra compañera con algo de experiencia, pero es básicamente la educación para personas jóvenes y adultas, que es una división que tiene el ministerio y que es básicamente una modalidad para aquellas personas jóvenes y adultas, como dice el mismo nombre, que no terminaron su escolarización o no la tienen. En este caso, para poder conseguir su diploma, que en muchos casos o en muchos ámbitos laborales, por ejemplo, es necesario para poder aplicar a un trabajo en este caso. Bueno, y aprovechando aquí que nuestra invitada ya tiene algo de experiencia, quería saber qué podrías comentarnos sobre lo que es EPJA, en qué consiste o cómo se trabaja con personas adultas en este caso. Bueno, yo el acercamiento que tuve a EPJA, si bien fueron estas 2 experiencias, fueron también una experiencia completamente nueva para mí, no era algo que habíamos escuchado en ninguno de los ya 3 años de pedagogía que llevábamos estudiando aquí en la universidad. Entonces yo igual me integré de forma lenta, como para aprender qué era. O sea, lo primero aprendí que finalmente es la institución que se hace cargo de esta escolaridad no completa o que no existió, etc. Pero también aprendimos cosas como súper importantes de la institución, que también lo aprendí con Luis, como por ejemplo, que ojalá que fuera un tema que tocáramos más adelante, pero no se consideran necesidades especiales en la educación para jóvenes y adultos. Entonces no existe como esta concepción de pie, de integración, no existe, como dentro del currículum o de los documentos curriculares. También aparte de lo que sé de EPJA, es que también está la modalidad de exámenes libres, que son de repente, sobre todo aquí con los casos de bullying, en los colegios, mucha opción que toman los padres para sus hijos. Entonces, como que claro, todo este mundo fuera de lo que nosotros entendemos como el aula normal, como el aula tradicional. Bueno, ahora pasando a un tema quizá un poquito más denso, pero necesario de hablar, quería hablar sobre la legislación y los debates respecto a la educación para jóvenes y adultos. Y en ese sentido, este tipo de educación ha sido parte de un proceso político vivo, en el que los objetivos educativos, la población destinataria y las prioridades escolares han ido cambiando con el tiempo.
Entonces, ese proceso se ha reflejado en distintas políticas educativas que a través de distintas leyes, normas y decretos moldean la calidad de la educación para jóvenes y adultos desde el año 2000. Y así, en su inicio, la legislación priorizaba una convalidación de estudios para que las personas fuera del sistema escolar pudieran acceder rápidamente al mercado laboral. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de un proceso de enseñanza más significativo ha ganado más protagonismo. Y esto genera diversas tensiones. Y en ese sentido, cuéntame, Catalina, a partir de tu experiencia, ¿tú qué opinas o cómo debería enfocarse la normativa y el desarrollo de la educación para jóvenes y adultos en cuanto a si enfocarlo netamente a un tema de formación laboral de las personas que se educan en este tipo de educación, o buscar quizá una formación más integral, más completa, o incluso puede ser un punto medio entre aquellas? Cuéntame tú qué opinas al respecto a partir de tu experiencia. Muy bueno. Respecto a eso, para mí desde la base de la educación es algo más que solamente un enfoque laboral. O sea, tiene que necesariamente llevar un proceso de aprendizaje integral, completo. Y por lo que yo he visto, también como que yo agradezco mucho haber sido parte de este proyecto en la universidad que se levantó con los trabajadores, pero nosotros ahí podíamos ver, lo presenciamos con Luis, que desde la universidad también se entendía que estas clases que nosotros estábamos realizando tenían solamente un fin laboral. Y lo bonito es que mucha de la educación para adultos tiene un enfoque como de repente transformador. Hay muchas escuelas que se dedican, por ejemplo, al área de Paulo Freire en educación, como de educación para liberar. Entonces se arman proyectos anexos, como que al final uno comienza solamente a querer preparar por una prueba, pero se empiezan a hacer talleres, uno empieza a pasar tiempo con ellos y te das cuenta que necesita uno agregarle más cosas a este proyecto educativo, no solamente a las clases, sino que hacen falta estos espacios como liberadores. Claro. Retomando el tema que decías hace un rato, eso de la formación, que nunca había visto lo que era la pedagogía para adultos en la carrera. Es interesante eso porque no se toma en muchas universidades. O sea, este proyecto de SNITRA, que además vale recordar que se cortó, sino que ya no existe más dentro de nuestra universidad. ¿Qué nos podría decir de eso? ¿Qué opinión dice eso? Podría hablar de esto mucho rato. Pero, bueno, respecto a lo de la universidad, sí pasó un montón que yo no sentía como un apoyo de bases teóricas respecto a la educación de adultos. Siento que la educación de adultos también seguía mucho por esto de que cualquiera puede enseñar, como uno no necesita formación pedagógica, o sea, no es como por denigrar ninguna carrera, pero he sentido como mucho en la educación de adultos esto de que, bueno, tú eres, no sé, ingeniero comercial, puedes enseñarle matemáticas, como que no necesitas una formación pedagógica o saber de didáctica, como puedes hacerlo. Entonces siento que si bien la educación en general tiene ese concepto, la educación de adultos más todavía, porque es como un ambiente muy precarizado. Y respecto a lo de SNITRA, bueno, eso también tiene mucho que decir con el contexto que está pasando ahora en la universidad. Pero obviamente estaba muy triste cuando se cerró el proyecto. Yo creo que un grupo muy grande de personas que habíamos formado una comunidad que sobrepasaba las clases, que ya pasaba a ser una comunidad de cuidados, que de hecho lo hablamos por mucho tiempo, que queríamos seguir con ese enfoque, que se haya cortado de la nada fue sumamente triste, pero sobre todo porque también tenía que ver mucho con ser un proyecto de innovación para la formación docente, o sea, para nosotros mismos. Podría haber sido algo pero muy beneficioso para todos. También es súper como interesante pensar como esto como punto de reflexión quizá, porque siempre nos preparan en las clases o quizás los profesores nos dicen cuando estemos haciendo clases a los niños, a las niñas o a los adolescentes. Incluso hasta tenemos un ramo que está como orientado hacia los procesos más emocionales quizá de adolescentes, pero uno pensándolo como que hay muy poco espacio, al menos en nuestra carrera, en que se hable sobre estos temas. Por ejemplo, está el curso sello de la FAU, que hay uno de educación de adultos, pero al final es un electivo. Sí deberían abrirse espacios y, por ejemplo, la de SNITRA era un muy buen espacio. Como tal vez talleres que, bueno, tienen esa condición de ser electivos, pero yo creo que si es que ya existen, como ustedes dijeron en su investigación, la Universidad de la Frontera, que de eso nosotros sí éramos conscientes porque se acercaron a SNITRA para conocer sobre el proyecto, y también la de Playa Ancha, entonces existe ya un patrón que se puede seguir y replicar aquí en la universidad, como para que esto nuevamente no se trate de una acotación o una anécdota, sino que sea parte ya de
podría ser como un departamento dentro de lo que se entiende como pedagogía. Me parece interesante ver esas contradicciones que se dan en la malla y el tema de los H, esto de la inclusión y todo eso, porque claro, no se ve en ninguna parte la educación de adultos, y de hecho, más allá de eso, no solo la educación de adultos, sino que también no se ve un tema que nombraste anteriormente de esto de la inclusión, de que también relacionado con que EPJA no tiene proyectos como pie, en ese caso, nosotros también vemos que hay una falta en la malla de esto de cómo abordar la educación hacia personas con otras necesidades, porque se ve eso. Entonces me parece interesante ver las contradicciones que tiene nuestra formación, lo que nos venden con lo que recibimos realmente. Entonces en ese caso, cuando tú te dijeron que tenías que tomar esa práctica que es dentro de la cárcel, ¿qué profesor tuvo la labor de decirte eso y cuál fue tu primera pregunta hacia ese profesor? ¿Cuál fue tu reacción? Cuando se me ofreció la vacante. Me llamaron y me dijeron como, yo estaba esperando mi centro de práctica, todos estamos con mucha ansiedad durante ese periodo porque te van a decidir dónde vais a estar el resto del semestre. El resto del año, sí, en nuestro caso el resto del año. Y bueno, se me dijo que estaba esta oportunidad y yo lo primero que hice dije como no, tengo que pensarlo, porque no fue un sí inmediato, no, fue como tengo que pensarlo. Igual, lo primero que destacó la profe, que por alguna razón, no sé, yo siento que lo dijo para dejarme tranquila, es como, es solo de mujeres. Como fue lo primero que destacó. Muy interesante considerando la inclusión, porque ¿qué diferencia tendría que ver eso de solo yo creo mujeres? que, no sé, yo creo que también va por un tema de género, pero también de seguridad, como son solo mujeres. Y aparte de seguridad, no es población penal médico, como es de transición. Entonces, también hay una diferencia. Yo creo que hacer clases en San Joaquín, que es donde está la población penal femenina, debe ser una experiencia diferente. Porque las chiquillas en ese caso ya están condenadas, y están cumpliendo condena. Claro, hay un ambiente que cambia completamente entre saber si vaya a ser libre o no. Exacto. Sí, totalmente. Ahí sería importante también que nos impartieran algunos ramos más de psicología para tratar ese tema emocional, porque también dentro de lo mismo que decimos hay una contradicción aquí, o sea, no se prepara para tomar y hacer clases dentro de estas necesidades que tienen ellos y ellas. Totalmente, es que me resuena mucho con lo que dijiste sobre el sello de la universidad, que finalmente la pedagogía tiene una deuda enorme con abordar la diversidad. Entonces, esto se da tanto en adultos como también en necesidades especiales, etcétera, etcétera. Uno podría nombrar un millón de ámbitos donde la educación parece o no está llegando o no se está haciendo cargo. Y a propósito de lo que nos comentas ahora, ¿crees que la malla que tenemos ahora te sirvió, te ayudó o si es que quizá hubieras querido otro tipo de preparación diferente? Porque personalmente, si yo me reflejara en tu posición, siento que quedaría muy en blanco a comparación de lo que hemos visto dentro de la malla. ¿Cuál fue cuál sería tu posición frente a eso? No, totalmente, yo quedé muy a la deriva cuando se trató de lo que yo les comentaba, lo que es la base teórica. Como que yo simplemente asumí, yo dije como ya, es lo mismo, pero son adultos. Como que es como lo primero que asumimos, finalmente igual era de observación, pero a mí la profe me permitió hacer clases, hacer intervenciones, empezamos con pequeños como cápsulas o talleres como dentro, y fue solamente que por instinto lo pensé, que también lo pensamos con el Luche cuando trabajamos con los adultos, que es hacerle aprendizaje significativo, tomar experiencias de ella y tratar de relacionarlos con la clase. Por ejemplo, nuestra primera intervención con mi compañera fue, no sé, había que ver Colonia, había que ver Segunda Guerra Mundial, bueno, hablemos del rol de la mujer, que es como el nexo que uno tiene, sobre todo cuando el público es femenino. En otros casos también las chiquillas tenían un montón de interés por los clubes deportivos y yo quise abordar la democratización en los 60. Ese es como mi tema. Entonces, se me ocurrió hacerlo desde los clubes deportivos también para incluir esas memorias. Y ellas conectaron sumamente rápido. Porque lo que uno tiene con los adultos es conectar a través de la memoria. Tienen una memoria de toda la vida y saben mucho más que tú. De hecho, nos pasaba también en clase que nosotros vimos, otra anécdota, vimos regiones con Luis. Y yo intentando explicar cómo funcionaba el proceso de, no sé, de la leche o el de extracción de minerales, y tienes a un público, a tus estudiantes, que ellos trabajaron en minas. Entonces, como te cuentan cómo funciona realmente. Entonces, creo que con adultos lo mejor, que también fue muy instintivo, nadie me dijo, fue como conectarlo con las memorias lo que más pueda. Como lo que más se acuerden, porque también les da esta sensación de autoestima académica, de que, yo sé algo. Sí. ¿Cachai? Como que les valido lo que ellos ya saben, pero por experiencia de vida. El año pasado, ¿te acordás que, bueno, partimos
haciendo estas clases como de 2 horas, de puro hablar, de escribir en la pizarra, Sí. porque igual no teníamos ese modelo, yo creo, académico de un contexto distinto. Ujú. Y después, como a lo largo de la experiencia, yo creo que fue surgiendo eso de aprendizajes más significativos, o ver cosas que a ellos les podrían gustar, o empezar como a experimentar. Yo creo que se nos dio mucho mejor esa idea como de probar con la libertad, en vez de ser un profe que cuenta historia y se queda ahí. Pero después, cuando tuvieron que dar la prueba, era como al revés, po. Volvíamos a lo mismo. ¿Cuál fue tu visión sobre eso, de la prueba, de cómo se sigue tratando ese currículum versus el nuevo? La prueba, tuvimos muchos problemas con la prueba. La prueba que tenían que dar los trabajadores en octavo laboral era una prueba de selección múltiple que había sido repetida como 4 años. 4 años, la misma prueba, que era muy específica y muy de memoria. No tenía que ver con habilidades de lectura, con habilidades de contextualización, todo lo que vemos en la universidad. No, era simplemente memoria. Y nos molestaba un montón porque uno intentaba crear en los trabajadores estas habilidades, ¿cierto? Que supieran habilidades del pensamiento social, que es como lo que nosotros podemos cubrir como historia, pero terminábamos viendo como ya lo hecho, o sea, increíble todo lo que queremos hacer, pero ellos tienen que dar esta prueba, y es solamente memoria. Como no nos interesa que puedan como contextualizar procesos históricos, nos interesa, pero a la prueba no le interesa. Le interesa que se sepan el nombre de un periodo, así de específico. Entonces fue prepararlos también para algo que era muy difícil para ellos, pero para nosotros muy acotado, ¿no? Como lo que podíamos trabajar. Oye, Cata, y en ese sentido también retomando el tema este de la preparación y el currículum también en la malla, hace falta también una preparación mental para nosotros mismos. O sea, yo creo que es algo bastante diferente hacer clase en un colegio y que, por ejemplo, un alumno venga y te diga, oh, mi compañero me pegó despacio, a que a lo mejor las situaciones que podrían suceder en un contexto de transición, incluso ya uno de cárcel. O sea, me acuerdo que hace mucho tiempo hablé con una de las profesoras de práctica, el año pasado le comenté el caso de que cómo se toma la opinión de los profesores, o sea, las sensaciones y las emociones de los mismos profesores a la vez cuando hacen clase, cuando les sucede algo, porque eso no lo hemos visto nunca dentro de la universidad. Y, por ejemplo, me acuerdo del tema de este mismo año, que una situación que me pasó en la práctica, de cuando una estudiante se subió a una micro. Estábamos en una salida pedagógica y una estudiante se subió a una micro, entonces uno ahí dice, ¿qué está pasando? Entonces me parecería interesante conocer así tu opinión, o sea, que me digáis ahora así en corto, ¿qué pensabas tú en ese momento? ¿Qué emociones? Yo igual creo que el departamento asumió que esto iba a ser una experiencia difícil emocionalmente para nosotras. Porque de hecho desde el minuto 1 nos dijeron así como si necesitas alguna vez atención psicológica, si quieres hablar de esto con alguien, como lo puedes hacer. Porque si bien yo este año estoy con niños ahora, estoy en un segundo medio. Entonces para mí ha sido difícil de cambiar mi trato de adultos a niños, que no es lo mismo. Claro, o sea, los cuidados son distintos. Pero también me pasaba un montón en la cárcel que uno llega a conectar con las chiquillas, pero la vida de las chiquillas está atravesada, bueno, por la desigualdad, pero por la violencia. Violencia de la que uno no de repente era consciente. Cuando yo les conté que había hecho este taller sobre el rol de la mujer, obviamente el rol de la mujer en la historia está atravesado por la violencia, y hablar de este tema con tanta soltura desde un espacio universitario, no me percaté de que iba a conectar con sus historias personales. Y las chiquillas lo que más necesitan en ese momento, lo que más quieren, es hablar de sus historias personales. Y recibir esos relatos, esas historias, Oye, fue algo que pesó demasiado. Porque al final de cuentas, eso es lo que quería preguntarte. Sí, o sea, eso. no eso, así como, porque es interesante, así como saber qué más nos podrías contar, así, por ejemplo, ¿hubo alguna situación que pasó que te tuvo que poner en alguna situación donde a lo mejor quisiste llorar o algo? O sea, es que yo creo que tiene que ver mucho igual como uno enfrenta las emociones. A mí por lo menos no las enfrento de una forma distinta, como tal vez a llorar en público, distintas cosas, pero me pasaba un montón que uno queda pensando en estas situaciones, porque tú, claro, te vas del centro, pero las chiquillas se quedan, y son situaciones que son permanentes para ellas. Por ejemplo, este estado de ansiedad es permanente, las chicas llegan a estar de 1 mes a 3 años en ese lugar. 3 años donde no sabes dónde va a ser tu paradero. Entonces, creo que asumir esa experiencia, escucharla, fue muy difícil emocionalmente, pero más que nada, como de que haya llegado a ocurrir una situación donde yo me haya visto en peligro, como mi seguridad, eso no ocurrió. Pero sí escucharlo, como escuchar ellas también, otro también prejuicio, a mí me pasó que hablaban con mucha soltura de la razón por la que las llevo ahí. No era algo que me escondieron, no era algo que no sé, que no quisieron hablar. Algunas sí, pero la mayoría lo decía con mucha soltura.
Entonces también es brígido como entender cómo se vive este mundo de donde está atravesado violencia. Todo ocurre por la violencia, a través de la violencia, se comunican. Entonces como que es por eso que también en la escuela contempla cursos de manejo de la ansiedad, cursos de manejo de la ira, como para las chiquillas. Entonces sí, siento que fue muy difícil también como entender que esas memorias, que nosotros trabajamos muy alegremente también con los adultos, en el caso de la chiquilla estaba basada en la pobreza y en la violencia. Vemos entonces que es otro mundo, yo creo, como ese paso de la formación de nosotros como profes en la U a la realidad. Una última pregunta que te quería hacer es si ves como nosotros como futuros profes, si tenemos esa capacidad de agencia, de cambiar algo. ¿Dentro de estos contextos? Sí. Sí, totalmente. Porque estaba ahí comentando al principio de que ahora ibas a ir a la cárcel. Sí. Tenés que hacer algo. ¿En qué estás? Es que el año pasado, cuando nosotros cerramos el proceso de práctica, se nos ocurrió hacer una donación de libros a esta como nueva, muy joven biblioteca que se estaba formando dentro de la escuela. Y se nos ocurrió hacerlo acá en la universidad porque teníamos el apoyo de los profesores, que es verdad que aquí los profesores del departamento nos apoyaron un montón con cada proyecto que se nos ocurrió hacer en la escuela. Y entonces ellos, sobre todo la profe Dani, nos ayudó un montón a coordinarlo y como que creo que recolectamos 400 libros, más o menos, de aquí de la universidad. Y lo llevamos allá. El tema es que allá se está formando esta escuela. Entonces el profesor no tiene muchas horas y desde la biblioteca de la facultad, de acá de Humanidades, ofrecieron una capacitación de bibliotecas escolares. Entonces hay que etiquetar, categorizar un montón de cosas y hoy día vamos a ir a hacerlo. Recién se nos dio la oportunidad, lo estuvimos coordinando el año pasado y ahora se juntaron los astros y va a ocurrir. Sí. Entonces igual tiene, bueno, yo creo que lo vemos nosotros igual, tiene harto que ver con la iniciativa propia que tenemos nosotros como practicantes, de quizás esas cadenas de confianza que vamos formando y esas cadenas de acción, sobre todo aquí con los profes, con académicos, y yo creo que están las ganas. Yo creo que ustedes igual pueden ver que están las ganas de cambiar. Claro, Entonces, están más la gana los mismos profesores, más de que la malla de cambiar. O sea, como vos dijiste, ahí existe una iniciativa de los mismos profesores de apoyar los proyectos que uno propone, pero hace falta ese cambio dentro de la malla, algo que oriente, porque o si no nos quedamos a la deriva, sigue siendo un proyecto de innovación. O sea, no es algo concreto que nos permita guiarnos. bueno, como decía ahí entonces, nos quedan más preguntas que certezas, así que invitamos a nuestra audiencia a seguir el podcast. Bueno, en próximo episodio esperamos también invitar a profesores que quieran hablar del tema, académico, incluso llegar afuera de las fronteras de la USACH. Creo que es un buen proyecto, un proyecto que tiene proyección, así que lo esperamos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Educación Sin Límites.